Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el culebrón turco de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señores y señoras, la novela continúa. Parece que las cosas se están poniendo más interesantes que nunca y hay rumores, chismes y señales que apuntan a una posible reconciliación. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo lo que está pasando. Analizaremos cada declaración, cada like, cada foto en Instagram, cada guiño en las redes sociales y, por supuesto, las bombas que ha soltado la siempre controversial bomba Demet. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de drama, romance y, quién sabe, quizás hasta un final feliz. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de tendencias, reseñas de series y películas y mucho más. Así que no se lo pierdan y activen la campanita para que no se les escape ningún vídeo. Y ahora sí vamos a meternos de lleno en el tema. La verdad es que la historia de Demet y Can es como una montaña rusa. Después de su explosivo éxito juntos en la serie Erkencikus, donde la química entre ellos era palpable, todos pensamos que ese amor traspasaría la pantalla. Y por un tiempo así fue. Los vimos juntos, felices, enamorados, eran la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente, ¡bam! Ruptura. Drama. Acusaciones. Rumores de infidelidades. Un silencio sepulcral en las redes sociales. Fue un golpe duro para todos los fans que creíamos en su amor. Cada uno tomó su camino, intentando seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Can se fue a Italia a triunfar, Demet se enfocó en sus proyectos en Turquía. Parecía que la historia había llegado a su fin. Pero, ¿realmente es así? Últimamente han surgido una serie de señales que nos hacen pensar que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja. Y aquí es donde entra en juego nuestra querida bomba Demet, esa fuente inagotable de información que siempre tiene algo que decir. Bomba Demet, para los que no la conozcan, es una periodista de espectáculos turca conocida por sus exclusivas y sus declaraciones explosivas. A veces acierta, a veces no tanto, pero siempre genera polémica. Y esta vez ha soltado una bomba que ha hecho temblar los cimientos del fandom de Demet y Can. Según Bomba Demet, hay algo más entre Demet y Can. No se trata de una simple amistad o un reencuentro casual. Ella afirma que ha habido conversaciones profundas y encuentros secretos entre ambos. Incluso se atreve a decir que la llama del amor podría volver a encenderse. Imagínense la conmoción. Las redes sociales estallaron. Los fans se dividieron entre la esperanza y el escepticismo. Algunos creen ciegamente en Bomba Demet y ya están celebrando la reconciliación. Otros, más cautelosos, prefieren esperar a ver pruebas concretas. ¿Pero qué pruebas tenemos hasta ahora? Bueno, además de las declaraciones de Bomba Demet, hay otros indicios que alimentan la esperanza. Por ejemplo, hace unas semanas Demet y Can coincidieron en un evento benéfico en Estambul. Aunque no se les vio interactuando directamente, algunos testigos aseguran que se cruzaron miradas cómplices y que hubo una tensión palpable en el ambiente. Este evento, organizado por una importante fundación que apoya a niños con enfermedades terminales, fue cubierto por numerosos medios, pero las cámaras, astutas como siempre, parecieron enfocarse en cualquier otro detalle que no fuera una posible interacción entre los dos. La ausencia de imágenes claras solo alimentó aún más los rumores. Además, en las últimas semanas, ambos han estado muy activos en las redes sociales, publicando fotos y mensajes que podrían interpretarse como indirectas el uno al otro. Demet, por ejemplo, compartió una foto en Instagram con una frase en italiano que decía, "Tornerò presto". Muchos fans lo interpretaron como una señal de que podría estar planeando un viaje a Italia para ver a Can. La foto en cuestión, una instantánea casual tomada en un café de Estambul, mostraba a Demet sonriendo a la cámara con una taza de café en la mano. El simple hecho de que la frase estuviera en italiano, un idioma que Demet no suele usar en sus redes sociales, fue suficiente para encender las alarmas entre los fans. Algunos incluso se aventuraron a analizar la taza de café, buscando reflejos que pudieran delatar la presencia de Can en el mismo lugar.
Por su parte, Khan publicó una foto en la que aparecía mirando al horizonte con una expresión melancólica. La leyenda de la foto decía, Missing Someone. ¿A quién estará extrañando Khan? ¿Será a Demet? La imagen, tomada durante una sesión de fotos en la costa italiana, mostraba a Khan de espaldas al fotógrafo con el mar como telón de fondo. Su mirada perdida y la elección de la frase Missing Someone fueron interpretadas por muchos como un mensaje directo a Demet, una forma sutil de confesar sus sentimientos y hacerle saber que la extrañaba. La foto se llenó rápidamente de comentarios de fans que rogaban por una reconciliación, muchos de ellos etiquetando a Demet en la publicación. Sé que todo esto puede sonar un poco rebuscado, pero en el mundo del espectáculo, los detalles importan. Cada gesto, cada palabra, cada like puede tener un significado oculto. Y en el caso de Demet y Khan, la historia es tan compleja y llena de altibajos que cualquier cosa es posible. Recordemos por ejemplo el caso de la pulsera que Demet solía usar durante las grabaciones de Erkentzikos. Una pulsera de la amistad, aparentemente, pero que algunos fans juran haber visto en la muñeca de Khan en una foto posterior a la ruptura. ¿Casualidad? ¿Un recuerdo preciado? Nadie lo sabe con certeza, pero estos pequeños detalles son los que alimentan la llama de la esperanza entre los fans. Otro punto importante a considerar es que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Khan ha triunfado en Italia, consolidando su carrera como actor internacional. Ha participado en series de televisión de gran éxito, ha firmado contratos con importantes marcas y se ha convertido en una figura muy popular en el país. Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía, demostrando su talento y versatilidad. Ha protagonizado varias series y películas, ha recibido numerosos premios y se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Quizás con el tiempo hayan aprendido a perdonar y a superar las diferencias que los separaron en el pasado. Tal vez la distancia les ha permitido reflexionar sobre lo que realmente importa y valorar lo que tenían. Además, hay que recordar que la química entre ellos es innegable. Incluso después de su ruptura, cada vez que se les pregunta por el otro, ambos hablan con respeto y cariño. No hay rencor ni resentimiento evidente. En entrevistas separadas, ambos han evitado hablar negativamente del otro, e incluso han elogiado el talento y la profesionalidad de su expareja. No hay odio ni rencor evidente. Y eso en sí mismo es una buena señal. Es una señal de que a pesar de todo lo que pasó, todavía existe un lazo de afecto y respeto entre ellos. Pero seamos realistas, también hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. En primer lugar, ambos tienen agendas muy apretadas y viven en países diferentes. Coordinar sus tiempos y sus compromisos profesionales podría ser un desafío. Khan reside principalmente en Italia, donde está trabajando en varios proyectos. Demet vive en Turquía, donde también tiene una agenda llena de compromisos profesionales y personales. La distancia física es un obstáculo importante que tendrían que superar si quisieran retomar su relación. En segundo lugar, la presión mediática es enorme. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier rumor de reconciliación se convierte en noticia de portada. Esto podría generar estrés y tensión en la relación. La prensa turca, especialmente, está muy atenta a cualquier señal que pueda indicar una reconciliación entre Demet y Khan. Cada vez que se les ve juntos en un evento público o que publican algo sospechoso en sus redes sociales, los medios se lanzan a especular y a analizar cada detalle. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar y podría afectar negativamente a su relación. Y por último está el tema de las relaciones pasadas. Tanto Demet como Khan han tenido otras parejas después de su ruptura. ¿Cómo afectaría esto a una posible reconciliación? ¿Podrían superar los celos y las inseguridades? Demet estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio fue breve y terminó en divorcio. Khan también ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres desde su ruptura con Demet. Estas relaciones pasadas podrían generar celos e inseguridades entre ellos, lo que dificultaría una posible reconciliación. Superar estos fantasmas del pasado sería un desafío importante para ambos. La verdad es que no tenemos respuestas definitivas. Solo el tiempo dirá si Demet y Khan están destinados a estar juntos o si su historia quedará como un bonito recuerdo del pasado. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando del drama, del romance y de las especulaciones. La vida de Demet y Khan sigue siendo un culebrón que nos mantiene enganchados y expectantes.
Personalmente, como fan de la pareja, me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que tienen una conexión especial y que, si logran superar los obstáculos, podrían construir una relación sólida y duradera. Creo que la química que demostraron en Nerkenthicus era real y que, a pesar de los altibajos, todavía existe un lazo especial entre ellos. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Así que ahí lo tienen, amigos. Un análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como ven, la historia está lejos de terminar y todavía hay mucho que contar. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Estaremos siguiendo de cerca sus redes sociales, sus apariciones públicas y cualquier declaración que puedan hacer. En resumen, hoy hemos hablado sobre la bomba que soltó Bomba Demet, revelando extraños indicios de una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado las señales en redes sociales, los encuentros en eventos y la química innegable entre ambos. También hemos considerado los obstáculos que podrían impedir una reconciliación, como la distancia, la presión mediática y las relaciones pasadas. Y no olvidemos el análisis exhaustivo de la taza de café de Demet, que podría convertirse en la prueba definitiva de su viaje secreto a Italia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones y mis opiniones sobre el mundo del espectáculo. Y sobre todo, me encanta escuchar sus comentarios y sus opiniones. Sus teorías, sus esperanzas y sus sueños sobre esta posible reconciliación son muy importantes para mí. Así que ahora es su turno. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet y Can tienen una segunda oportunidad? ¿O creen que su historia ya está escrita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes sobre la bomba Demet, sobre las señales en las redes sociales y sobre la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Además, síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y para interactuar conmigo directamente. Me encuentran en Como. Ahí podrán encontrar contenido exclusivo, fotos detrás de cámaras y muchas sorpresas más. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza de un final feliz para Demet y Can. Quizás algún día los volvamos a ver juntos, felices y enamorados. Hasta la próxima.